Pues buenos días a todos. Antes de nada, quiero agradecer a la organización que hayan contado con nosotros para venir a contar esta experiencia. Esta experiencia que nació un poco casi como una broma, podríamos decirlo, ¿no? Realmente nuestro interés o nuestra primera participación en Second Life fue bastante accidental. En noviembre, creo que fue del 2006, oí hablar de Second Life por primera vez. Y esas navidades, reconozco que pues un poco aburrido en casa, tampoco podíamos salir, mi hijo estaba a punto de nacer y entonces tampoco salíamos mucho de casa por si las moscas, pues me conecté y bueno, se me ocurrió abrir, ahora hablando con el decano de Ciencias, compartimos edificio, se nos ocurrió abrir, un poco a modo de prueba, un pequeño local de la Escuela de Ingeniería Informática y otro de la Facultad de Ciencias dentro de Second Life. Además, curiosamente, el primer sitio donde aterrizamos y vimos que alquilaban locales, pues hablamos con el que los alquilaba. Después de chapurrear inglés un rato, pues nos dimos cuenta de que no solo era español, sino orensano, y que encima pues hasta me conocía porque tenía algún amigo que estudiaba en mi escuela y él había estado en la presentación de curso, se estaba planteándose estudiar o no informática, pero es lo que tienen los gallegos, ¿no? Que están en la Luna y también en Second Life, ¿no? Y bien, pues entonces empezamos a montar aquello. Bueno, hay que reconocer que nos miraba un poco raro en la escuela, pero realmente lo que buscábamos era un poco, primero probar y después algún tipo de impacto mediático, ¿no? Cuando uno está en un campus periférico, estamos en Ourense, aunque somos Universidad de Vigo, de una universidad periférica, de una comunidad periférica, pues no tiene pues muchos recursos mediáticos a su disposición, pero por otro lado lo que hace tiene impacto local bastante rápido. Y nosotros, en un contexto en el que hay descenso de alumnos, pero pues buscamos un cierto impacto mediático y la verdad es que lo conseguimos. Bueno, a partir de ahí, con aquellas primeras pruebas que hicimos y aquellas historias que os digo, tenía más un aspecto promocional que otra cosa, lo que nos planteamos a continuación, lo que se planteó mi departamento en un contexto en el que de un día para otro tuvo que decidir una nueva asignatura que sustituyera a una que existía de introducción a la informática a nivel de campus, una asignatura de libre elección que había y que había perdido mucho alumnado porque era una asignatura ya con unos niveles con unos contenidos que realmente ya no tenían mucho sentido en ese momento, ¿no? Cualquier alumno en estos momentos pues ya venía de cualquier titulación con sus conocimientos de Office, etcétera, y dejó de tener atractivo. Y de un día para otro el director de mi departamento me dijo: oye, hay que sustituir esta asignatura y ¿qué opinas? ¿Qué te parece si hacemos una asignatura de mundos virtuales y te encargas de ella? Y el día que me llamó yo estaba en cama con fiebre y seguramente fue por eso porque le dije sí, déjame en paz, ¿no? Y haz lo que quieras. Bueno, el caso es que unos meses después me vi en la tesitura de poner en marcha esta asignatura y yo creo que fue realmente cuando dije, bueno, vamos a poner en marcha esto y ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué contamos? Bueno, pues planteamos una asignatura que, como os digo, es de libre elección, orientada a todos los alumnos del campus de Ourense. Tenemos alumnos, por lo tanto, principalmente de ingeniería informática, pero también tenemos alumnos de física, de historia, de derecho, y eso que en principio se pudo ver como un problema, ¿no? Ni alumnos de todas las titulaciones, ¿qué hacemos? Yo enseguida lo vi como una ventaja y enfoqué la asignatura como una especie de laboratorio. Bueno, pues vamos a probar, pero más que a enseñar cosas, vamos a ver qué podemos aprender, descubrir entre todos, entre profesores de la asignatura y alumnos. Entonces, básicamente lo que queríamos era conseguir una comprensión crítica. Partimos siempre en la asignatura de un cierto nivel de escepticismo, además un escepticismo muy acusado que traen los alumnos a esta asignatura. Diréis, bueno, ¿y por qué se matricula? Porque lo cierto es que se llenan, las 50 plazas se llenan, pero su nivel de escepticismo es muy elevado al principio. ¿Y por qué se matriculan? Pues evidentemente es una asignatura de libre elección. Las asignaturas de libre elección de campus tienen unos créditos que se consiguen con un nivel de esfuerzo, seamos sinceros, inferior al resto de otras asignaturas, llama la atención y bien, se matriculan.
Y nosotros partimos de eso, de un nivel de escepticismo elevado acerca de la aplicación. Tratamos de ponernos en una situación pues, ni muy a favor ni muy en contra, pero bueno, mirándolo con una cierta distancia, ¿no? Para ver cómo se pueden utilizar esos mundos virtuales y esos entornos colaborativos para simulaciones, para negocio, para entretenimiento, para la educación, y un poco pues que cada alumno, el objetivo es que cada alumno de cada titulación trate de buscar en qué le puede encontrar aplicación en su ámbito. Y luego pues además sí hay una parte de modelado y de construcción dentro de la asignatura. Bueno, el temario es un temario, bueno, hay que dividirlo pues porque el formulario te pone teoría y práctica y tú tienes que rellenar dos apartados, ¿no? Uno de teoría y otro de práctica, pero no existe la teoría o la práctica porque no nos podemos a dar teoría como tal de mundos virtuales más que algunas pequeñas clases en algún momento dado de realidad virtual, realidad aumentada o modelado de avatares humanos, pero en realidad todas las clases se han dado siempre, prácticamente todas, las dos primeras clases y alguna más por ahí, siempre en el laboratorio. Pero tiene que haber un temario de teoría, entonces bueno, estos son un poco los contenidos que damos, una pequeña introducción, algo de modelado de mundos virtuales, de modelado de avatares, de entornos, mundos virtuales en trabajo colaborativo y juegos, y luego aplicaciones educativas, empresariales y finalmente algo de realidad virtual y realidad aumentada. Con respecto a práctica, pues lo que hemos puesto pues, es el tema de modelado, como os digo, ya digamos, desde el punto de vista práctico, comunicación, modelado de sólidos y un poco de introducción a la programación en LSL. Y digo un poco y una introducción y realmente casi con un matiz más voluntario, porque como os digo hay alumnos de historia, de derecho o de ciencias de la educación que evidentemente no saben programar y no se puede dar en la duración del curso pues una introducción a los conceptos fundamentales de programación. Pero sí me he encontrado con la curiosidad de que quizás a la gente de informática no a todos les interesa, quizás vienen muy hartos de programar en todas las asignaturas y no les ha interesado tanto la programación, y sin embargo sí les ha gustado mucho más y les ha interesado mucho más el LSL a los alumnos de físicas concretamente. Bien, la organización académica de esta asignatura la hemos dividido, bueno, la partición de la teoría y la práctica, como os digo, no existe, todo en el laboratorio. Luego os comento un poco cómo era la dinámica de trabajo. Los alumnos además tienen que realizar un trabajo, un proyecto escogido por ellos, lo realizan en grupo y donde tratamos de valorar sobre todo la creatividad y no tanto el resultado o la ejecución correcta, la concreción final. Si alguien modela pues, un edificio, buscamos más ese aspecto de creatividad que el hecho de que esté perfectamente alineado pues, un bloque con otro, que esté perfectamente construido, ¿no? Desde un punto de vista técnico. Y luego además se complementaba la asignatura con una serie de actividades, conferencias, de tutorías virtuales y de presentaciones que realizarán los alumnos precisamente el martes, ¿no? El martes que viene, donde se presentarán los trabajos. Las herramientas que hemos utilizado son principalmente el aula de teoría, como digo, el laboratorio, el aula de teoría prácticamente nada, un laboratorio de ordenadores donde cada alumno tenía su ordenador, una isla virtual que tiene la Escuela de Informática en Second Life y que hemos hasta el momento pues, financiado con un proyecto de investigación del campus que financia el vicerrectorado del campus de Ourense. Y luego, además, trabajamos con una red social porque hemos utilizado la asignatura, como digo, es una especie de campo de pruebas para distintas cosas. Y hemos construido una pequeña red social y además utilizamos una plataforma de e-learning basada en Claroline, se llama Tema, propia de la Universidad de Vigo. Estas son las principales herramientas y sobre todo pues muchas ganas de aprender, ¿no? y de inventarnos cosas y de pasarlo bien. Además hay que tener en cuenta que esta asignatura era de 2 a 4. Y claro, de 2 a 4 pues no es la mejor hora del mundo para dar una clase, ¿no? Los alumnos salen de clase a las 2, se van allí, algunos con un bocadillo sin comer, otros con hambre tremenda, otros acaban de comer y se podían dormir, así que lo que buscamos fue un poco tratar también de pasarlo bien y descubrir cosas entre todos. La red social la creamos porque la mejor manera de involucrar a la gente, a los alumnos, consideré que era y la mejor manera también yo de controlar
qué opinaban y cómo evolucionaba su comprensión y su nivel de recepción de este tipo de entornos era a través de la utilización de blogs. En el primer curso, el 2007-2008, les permití que abrieran un blog donde quisieran. Yo los agrupé luego dentro de la plataforma Tema pues, para seguirlos, pero bueno, aunque sea un agregador RSS, realmente ellos veía cada uno su blog, pero no tenían mayor interés en ver el de los demás. El resultado fue que el uso de los blogs tuvo poco éxito y este año decidí crear una red social sobre BuddyPress, sobre WordPress.mu, y le compramos un dominio, mundosintético.org, y ahí creamos una comunidad de blogs. En esa red hemos colgado los materiales de la asignatura, los criterios de evaluación, noticias y blogs de la asignatura. Hemos realizado enlaces y suscripciones RSS a distintos blogs y sistemas de noticias relacionados con entornos virtuales. Pero el punto clave, en mi opinión, estaba aquí, en que en la página principal aparecen todas y cada una de las entradas que los alumnos realizaban en sus blogs. Luego explicaré qué tipo de entradas son y por qué. Y eso generó pues, una explosión de publicaciones. De un año para otro, no creo que podía haber, ya sabemos que todos los años hay alumnos más receptivos que otros a las iniciativas que uno plantea, pero la diferencia fue tan grande que mi conclusión es que el hecho de que todas las entradas salieran ahí directamente en la red social y por lo tanto vieran ahí publicadas a la vista del resto de sus compañeros pues sus entradas, sus blogs, generó una cierta cooperación, pero también una cierta competencia entre ellos, ¿no? A ver quién tenía pues, el mejor blog, quién hacía las mejores entradas, quién conseguía más comentarios. Y bueno, el resultado fue una amplia participación, muchas aportaciones y sobre todo también mucho trabajo de aportaciones de los alumnos, ¿no? He encontrado esta noticia y la compartían, no solo la compartían, sino que además muchos de ellos opinaban. No todo el mundo puede o debe escribir un blog o se encuentra cómodo escribiendo un blog, pero sí es cierto que los que tenían más soltura se les notaba y han publicado muchísimo más allá de donde era exigible por los criterios de evaluación. Se creó una comunidad de blogs, por lo tanto, muy interesante, donde han ido haciendo las aportaciones de las asignaturas, donde han recogido vídeos y fotos de su trabajo, y en esto el cambio ha sido tremendo. Por eso esto también me ha servido de campo de pruebas. En este sentido no tiene tanto que ver con los mundos virtuales como con la utilización de herramientas de la web 2.0, como en este caso los blogs, dentro de las asignaturas. Y a mí me ha quedado claro que el alumno no solo basta con darle las herramientas, el año anterior se las había dado, los blogs fue un fracaso, sino que hay que buscar la manera de que ellos se motiven entre ellos. No se puede acusar a los alumnos de falta de motivación, también hay que estrujarse un poco los sesos, ver dónde comete uno errores y buscar el mecanismo, y a veces es tan simple como eso, como juntar todos los blogs en un sitio, permitiéndoles, eso sí, que cada uno se lo compusiera como quisiera, para despertar su interés. Bueno, en la evaluación de la asignatura hemos involucrado al alumnado. El 30% de la nota de la asignatura corresponde a los propios compañeros, el 70% al profesorado, y los criterios son la calidad de los blogs, la calidad del proyecto que hayan realizado y la participación en las clases y en los comentarios. En las clases a través de alguna actividad que yo he recogido y a través de los comentarios. Hemos utilizado un sistema de rúbricas que tenían disponibles desde el principio de curso, de tal manera que, dependiendo de la nota que quisieran obtener, pues había un poco el trabajo que tenían que realizar y el esfuerzo que tenían que realizar. También el tema de las rúbricas era la primera vez que utilizábamos y la verdad es que nos ha resultado muy interesante. La utilización además de una red como WordPress.mu nos ha permitido el realizar un seguimiento mucho más efectivo de las aportaciones de los alumnos. Yo a través de un perfil, por ejemplo aquí de Noemí, puedo ver perfectamente cuáles son los blogs en los que participan, porque en algunos casos han tenido su blog individual y en otros, cuando se han juntado para el trabajo del grupo, han creado un blog del grupo. Yo puedo ver perfectamente en una sola pantalla cuáles son los blogs en los que participa, las entradas que ha hecho, todas las entradas que ha hecho, pero también todos los comentarios que ha hecho en las entradas de otros compañeros dentro de esta red social.
de tal manera que la evaluación de cuál ha sido su nivel de participación en la asignatura es muy rápido, ¿no? Además, esta información también pueden acceder los alumnos. Cuando yo le digo a fulano, mengano y zutano, os toca evaluar a vuestro compañero o a este conjunto de compañeros. No todos se evalúan a todos, lógicamente, ¿no? Si no, cada alumno tendría que evaluar a 49 compañeros. Entonces, hemos hecho un reparto, cada alumno evalúa a 4 compañeros distintos, una evaluación ciega, mientras no se digan ellos, te estoy evaluando, pero en principio es una evaluación ciega, y ellos también acceden a esto y pueden ver los comentarios que han realizado sus compañeros y las entradas que han hecho en sus blogs, etc. Bien, ¿cómo era la docencia? Básicamente el perfil, el patrón era de 4 horas semanales, en 2 clases de 2 horas. Hacía yo una entrada previa, o la profesora, yo me encargué de la primera parte de la asignatura hasta el mes de abril más o menos, y luego una profesora continuó, bueno, porque el tema del proceso de Bolonia ocupaba todo mi tiempo y bueno, tengo una reducción docente bastante grande, y a partir de eso, de la mitad de la asignatura, pues continuó una compañera, ¿no? Pero el esquema básicamente era una entrada previa en el blog con una serie de actividades de la semana, una lista inicial, una lista de sitios aconsejables a visitar en esa semana, y lo que es la clase ya presencial en sí era una pequeña introducción que yo realizaba al tema, por ejemplo, de la educación, experiencias previas que podemos encontrar o que podíamos encontrar en Second Life, comentar algún artículo, y a partir de ahí venía un trabajo individual, la visita de lugares, empezando por los que habíamos recomendado, y luego a partir de ahí tenían ellos que descubrir nuevos lugares. Eso pues durante aproximadamente 1 hora. Teníamos en la clase era 2 horas, como digo, pues aproximadamente 1 hora. Lo que hacían era, pues viajaban por sitios, recogían impresiones, hablaban con gente y pues buscaban noticias en internet de iniciativas similares. Generábamos un debate los últimos 20 minutos de la clase, y lo que tenían que hacer durante el resto de la semana era profundizar más en el tema y realizar una entrada en el blog de cada uno con lo que se había visto en la semana. No solo un resumen, claro, ahí es donde veis cómo utilizan los blogs, ¿no? Unos alumnos u otros, la diferencia entre quien utiliza el blog pues para hacer una especie de resumen de lo que ha hecho y punto, y quien además de eso pues realiza aportaciones personales, quien además de eso pues valora su experiencia y dice, pues esto me parece interesante, me ha parecido muy bien pues la iniciativa que se realiza en tal universidad o en tal centro de negocios, o por el contrario, pues esto me resulta una solemne chorrada, ¿no? Bien, ese es el trabajo, digamos, más creativo que tenían que realizar, que era precisamente lo que me interesaba, despertar su lado crítico, ¿no? Y ha sido interesante descubrir la evolución de algunos alumnos, desde un punto de vista muy escéptico al principio, hacia otro tipo de nivel de comprensión de cómo se podía utilizar esta herramienta. Es importante además que comente que en esta clase, sobre todo este año, había una gran cantidad de usuarios de Warcraft, de World of Warcraft. De hecho, el campeón del mundo del año pasado, donde hace 2 años, estaba en mi clase. Fueron 2 alumnos, uno de Coruña y uno de Ourense, y lo tenía en clase. Claro, eso ha generado, el hecho de que participara él en la escuela, pues ha generado una comunidad importante de alumnos usuarios, y realmente eran los más escépticos, son más escépticos al respecto de ese tipo de entornos, porque tendían evidentemente hacia la comparación, ¿no? Decían, pero es que Second Life es aburrido, ¿qué hay que hacer? Esa es la primera pregunta que te plantean todos. Y bueno, poco a poco empiezan a distinguir, pero también es cierto que yo he aprendido algo muy interesante, y es que descubrí que para ellos Warcraft es también una herramienta social. Dice, no, es que WoW, les decía yo, es una herramienta es un juego, ¿no? Es un juego, tienes unos objetivos, juegas y ya está, no tiene unas capacidades sociales. Y descubrí que no, que realmente pues de cada hora que ellos dedican a ese juego, 50 minutos perfectamente están reunidos en algún sitio hablando de sus cosas. Y sí descubrieron que las capacidades de comunicación, las capacidades de interacción social de Second Life sí superaban enormemente las que ellos estaban acostumbrados en Warcraft, ¿no? Pero bueno, pues como os digo, iba un poco en la línea de lo que yo planteaba para la asignatura, que aprendiéramos todos de todos.
En la última parte del curso, vuelvo a la docencia, pues había alguna clase magistral que dio mi compañera sobre temas de realidad aumentada y realidad virtual, y es cuando han realizado ese proyecto en grupo que han ido documentados en sus blogs. Además, impartimos 2 conferencias virtuales a las que les pedí que la mitad asistieran desde el laboratorio y la otra mitad desde sus casas o desde el laboratorio de libre acceso de la escuela, pero que no estuvieran con los demás compañeros, ¿no? Al final, no, de la sala de libre acceso no, les pedí que se dividieran y estaban la mitad desde casa o desde donde fuera y la otra mitad en el laboratorio de la asignatura. Y luego realizamos una encuesta. De la encuesta se encargó un compañero de la Facultad de Ciencias de la Educación, un compañero del Departamento de Sociología, que se ha integrado en un grupo de investigación que hemos formado, que nace ahora con un proyecto de investigación precisamente para aplicaciones de e-learning en mundos virtuales y que empezaremos a funcionar ahora a principios de julio. Las 2 conferencias que dimos, una la di yo sobre temas de aplicaciones corporativas de la web 2.0 y la otra la dio precisamente Lupu Brule, que bueno, los que llevéis tiempo en Second Life sabéis que es uno de los primeros emprendedores en Second Life y es precisamente la persona a la que yo le había alquilado el primer local de la escuela y que es solensano y un buen amigo. Y que les dio una charla sobre usos, posibilidades y herramientas de Second Life y bueno, dio una charla magistral sobre distintos tipos de herramientas que podían utilizar. Bueno, muy brevemente, porque esa encuesta que se pasó, bueno, pues algunas conclusiones sí se podían sacar. Aquí vemos el azul clarito en esta transparencia, son los que estaban en el laboratorio, el azul oscuro estaban en casa. Preguntábamos sobre las ventajas que encontraban sobre un medio físico convencional y realmente la comodidad era lo que más valoraban y evidentemente los que estaban en su casa son los que realmente apreciaron más esa comodidad, ¿no? Y la facilidad de participación es seguramente también el aspecto que más... la facilidad de participación en una asignatura que pues, en torno a que había más consenso, ¿no? Consideraban que era una ventaja sobre un medio físico convencional. No deja de sorprenderme que la facilidad de participación en una clase lo considere una ventaja frente a un medio físico convencional. A mí, desde luego, es un resultado que me sorprende, ¿no? Con respecto a desventajas sobre un medio físico convencional, la principal, la facilidad de distracción. Más de la mitad de los alumnos consideraron que era fácil distraerse y de hecho en charlas posteriores decían que a partir de 20 minutos de escuchar a alguien hablando en Second Life, pues su nivel de distracción crecía. Bien, sin embargo yo no creo que eso sea producto de Second Life. Realmente los estudios indican que aguantar a alguien más de 20 minutos seguidos, pues el nivel de atención decae a partir del minuto 18, 20, 22, decrece. Entonces muchos de vosotros, por ejemplo, ahora ya estaréis pensando en otras cosas y no en el rollo que os estoy soltando. Pero es que es así, está estudiado. Lo que pasa es que si uno está, si lo único que hay entre el presentador y nosotros, si lo que hay es un ordenador y por tanto a mí no me ve, pues es mucho más fácil que yo me distraiga, pues, por ejemplo, con una tele que pueda tener o sencillamente pues abriendo un navegador o consultando mi correo electrónico. Entonces lo que hay, entiendo yo, no es más facilidad para distraerse, sino más facilidad para escaparse a través de esa distracción, ¿no? Pero sí comentaban que a partir de los 20 minutos notaban mucho esas posibilidades de distracción. Bien, con respecto a dificultades de comunicación, pues quizás tampoco aquí tenemos ningún resultado concluyente, pero quizás la calidad del sonido y de la imagen podía despertar, pero tampoco hay, como veis, ningún tipo de opinión clara y prácticamente nadie votó la máxima, ¿no? El 3, que sería la mayor dificultad de comunicación. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que pensar es que es una generación muy acostumbrada a comunicarse a través de entornos como chats, como chats de voz, y por lo tanto no es un medio de comunicación que a ellos les resulte extraño. Sería interesante realizar esta encuesta, una similar, entre, por ejemplo, un grupo de directivos que utilizaran un entorno de estas características, un grupo de directivos pues de una media edad pues, como la mía o superior, ¿no? Estuvieran por encima de los 40 años. Sería curioso ver
cómo entenderían ese nivel de comunicación. Luego volveré de todas formas sobre el tema del uso en la empresa. También preguntamos sobre la satisfacción con el avatar que utilizaban y sus capacidades de comunicaciones. Pues tampoco es que haya unas respuestas muy concluyentes, pero la satisfacción en general es muy elevada. Prácticamente todos pues, trabajaron su avatar. Aunque curiosamente su grado de identificación con el avatar pues no es que fuera muy elevado, no existe por lo menos la encuesta no indica un nivel de identificación elevado al respecto. También estábamos interesados precisamente por el proyecto que, como os comentaba, queremos poner en marcha ahora, bueno, queremos no, está ya puesto en marcha, ver un poco en qué medida el manejo del avatar y el aspecto del avatar podía incidir tenía importancia en la comunicación, en la calidad de la comunicación. Bien, lo que hemos comprobado es que el manejo del avatar es lo que más, digamos, sería el principal factor para ellos para mejorar la comunicación, mientras que el aspecto no lo consideran tan relevante. Bueno, en las tutorías, porque aparte de esas clases magistrales, esa encuesta que la pasamos después de esas conferencias, de esas dos conferencias, y ahora, hacia final de curso, cuando ellos estaban realizando su trabajo en grupo, su proyecto, realizamos una serie de tutorías en grupos para el seguimiento del proyecto. Eran reuniones de 15 minutos, se les citaba previamente, y la comunicación era mediante voz. Bien, en la sala de juntas que tenemos en la isla fueron pasando todos los grupos, fuimos teniendo conversaciones y se pasó también pues, una encuesta. En lo que yo más interesado estaba era en qué herramientas consideras que son más importantes o qué herramientas echas en falta cuando estamos en estas tutorías. Si tú te planteas una tutoría en el mundo real, ahora la estamos haciendo en Second Life, ¿qué notas? ¿Qué es lo que más notas que te falta? Y evidentemente todos, el 100% de ellos, lo primero, una pizarra, folio, es decir, algún elemento donde escribir. Es evidente, tú estás en una tutoría, un alumno tiene una duda y utilizas pues algo que tiene muchos años y sigue siendo muy útil, que es un lápiz y un papel. Y es algo que dentro de un entorno de estas características es más complejo de utilizar. Por lo menos no es tan inmediato, aunque ya hay algunas pantallas más interactivas, no son tan inmediatas ni tan fáciles de utilizar. Y lo siguiente sería la posibilidad de compartir documentos. De manera muy gráfica lo que me decían es, yo querría poder tener una ventana de Second Life abierta, coger mi documento, mi PDF desde mi escritorio, arrastrarlo encima de un avatar y que eso automáticamente se le descargara a esa persona en su ordenador, ¿no? O, más allá todavía, que se pudiera abrir un documento, yo lo pudiera compartir y se pudiera trabajar sobre él de manera colaborativa. Hay entornos, es cierto, yo he visto algún entorno privado, un entorno pues, que hemos utilizado en alguna reunión con el Ayuntamiento de Ourense y una consultora, donde efectivamente esta posibilidad de compartir documentos sí existía. Ellos es lo que más han echado en falta seguramente dentro de la compartición y el trabajo online sobre documentos, es lo que más han echado en falta como herramientas, ¿no? Mientras que curiosamente la navegación por la web integrada en el entorno no es algo que consideren especialmente relevante. Bueno, como digo, hicimos una encuesta después de las conferencias y otra una vez terminadas las tutorías. Y en una encuesta relacionada también, había un apartado relacionado con la percepción subjetiva de la eficiencia del aprendizaje. Y digo subjetiva porque no hemos realizado un examen, después de haber dado una conferencia, un examen sobre los contenidos. No se trataba de evaluar objetivamente cuántos conocimientos habían retenido, sino de cómo percibían ellos ese aprendizaje. Y bueno, no había en la primera encuesta, pues no había ningún resultado concluyente, se repartían un poco entre los que consideraban que era más adecuada la lección magistral, otros quizás más el taller, entendiendo por taller, pues por ejemplo, construir cosas conjuntamente, todos juntos en el sandbox de la escuela y yo enseñarles pues, a construir, ¿no? Y lo que era seminario y tutoría. Sin embargo, una vez realizadas las tutorías, la lección magistral perdió gran parte de su atractivo. Los que pasan a valorarlo con 0 suben y no sé por qué aparecen 9, bueno, y los que
en cambio se decantan por las tutorías, pues se incrementa muy significativamente. Es decir, que a pesar de esa ausencia de herramientas, la comodidad y la utilidad de estas tutorías a través de estos entornos, pues sí la encontraron muy interesante. Bien, el trabajo final de la asignatura, esa propuesta de los alumnos, como comentaba, y bueno, hay trabajos de todos los tipos, unos involucran más, otros menos, unos modelan edificios en la isla de la escuela, replicando parcial o totalmente pues, algún edificio de nuestro campus, como es el de la biblioteca. Algún alumno que estaba estudiando la asignatura de sistemas multiagente, pues ha tratado de realizar algún tipo de aplicación basada en agentes inteligentes. Básicamente pues trató de ver en qué medida podía replicar algún tipo de comportamiento utilizando LSL y bueno, pues con un pequeño sistema de fútbol entre robots, y la verdad que fue muy interesante, aunque su conclusión fue que el lenguaje es bastante limitado para este tipo de cuestiones. Pues están modelando un planetario unos alumnos de física, y luego pues han realizado trabajos ya también más teóricos pues, relacionados con Warcraft o otros sistemas de este tipo, y bueno, pues algún tipo de comparación. Y lo importante es que la semana que viene, el martes, realizan ellos una presentación pública que va a poder ser en parte presencial. Algunos grupos, si quieren, pueden realizarla desde Second Life. Como conclusiones, la experiencia desde luego es positiva. A mí me ha gustado, la he disfrutado mucho la asignatura, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, sobre todo porque te plantean preguntas muy curiosas, porque yo también he aprendido mucho, porque ves como el interés y la involucración del alumnado crecen. Ya no tenían que estar publicando entradas en los blogs desde hace semanas y siguen haciéndolo. También he aprendido la importancia de crear una red social donde puedan compartir entre ellos sus experiencias, donde sus aportaciones tengan una visibilidad inmediata, ya no solo para el profesor, sino para sus otros compañeros. Creo que esto genera una sinergia muy interesante de diálogo en la asignatura. Y con respecto ya al uso de Second Life, el alumno creemos que lo percibe como una aceptable y cómoda herramienta de comunicación, sobre todo para seminarios y para tutorías. Tenemos que pensar que nosotros en Vigo no existe ingeniería informática. Tenemos bastantes alumnos que provienen de la zona de influencia de Vigo. Galicia, bueno, por si no lo sabéis, la inmensa mayoría de la población está en la franja atlántica, y el interior está bastante más despoblado. Entonces, aunque existe ingeniería informática en Coruña y en Santiago con muy pocas plazas, pues hay mucha gente desde la zona de Vigo, el ámbito de influencia de Vigo, que viene a Orense a estudiar. Entonces, lo que han detectado es que, por ejemplo, cuando realizan su proyecto fin de carrera ya suelen estar en su casa. Cuando llegan periodos en que hay menos clases están en su casa en Vigo, y sí han visto unas grandes posibilidades de interacción con el profesorado a través de estas herramientas para tutorías que les permiten evitarse un desplazamiento hasta Ourense, solo a lo mejor para hablar 20 minutos con el profesor. Pero también creemos que existe una necesidad y un trabajo muy importante por realizar todavía para desarrollar herramientas que de verdad tengan una naturaleza más colaborativa y más de soporte a la docencia. Una pizarra la pizarra que utilizamos los que somos profesores es seguramente la misma que utilizaba pues un Aristóteles cuando daba clase, ¿no? Él utilizaría pues un trozo de teja para pintar, nosotros ya usamos rotuladores, pero el concepto es el mismo, y la pizarra sigue siendo un invento fantástico, ¿no? Poder trasladar ese concepto de la pizarra a entornos de estas características de una manera pues más intuitiva, más fácil de usar, pues es importante. Dentro del trabajo futuro en el ámbito de la docencia, la asignatura continuará 1 o 2 años más. Bueno, y si va también porque solo 1 o 2 años más. ¿Qué ocurre? Bueno, el problema es que los que sabéis algo de cómo es la adaptación al espacio europeo, las asignaturas de libre elección desaparecen, y no ha sido posible mantener una asignatura de mundos virtuales dentro de lo que es el corpus, ¿no? de la nueva carrera de grado en Ingeniería Informática. Pero por otro lado considero que ahora lo importante, que tenemos 1 o 2 años más para extraer conclusiones, para probar más cosas,
Pero creo que lo importante ahora es dar el salto a otras asignaturas. También probar entornos libres tipo OpenSim, hay que reconocer que el gasto es asumible por el momento. El descuento que nos hace el Linden Labs es importante para estas islas y eso hay que agradecerlo, sobre todo aquí que hay gente del Linden Labs, hay que reconocerlo, pero queremos probar otro tipo de entornos precisamente para tratar de luego, a nivel de investigación, tratar de desarrollar algunas cosas. Pero sobre todo, a lo que iba es que queremos abrir la experiencia a otras asignaturas. Yo el año que viene dejo esta asignatura, tengo que empezar una asignatura nueva que se llama Administración de la Tecnología y la Empresa, y ahora digamos que tengo la oportunidad de salir de ese experimento, de ese laboratorio controlado que ha sido esta asignatura. Ha sido una meta-asignatura, ¿no? Una asignatura sobre este concepto, pero sin salir de ahí. Y ahora con esta experiencia creo que voy a intentar ir probando cosas ya en otro tipo de asignaturas. Pues ya unas tutorías que sea para juntarse, para hablar no sobre Second Life, no sobre mundos virtuales, sino sobre la asignatura que estemos impartiendo y a ver cómo funciona. Dentro de lo que se refiere a la investigación, el grupo que hemos formado dentro de un subproyecto de e-learning, o sea, dentro de un proyecto de e-learning tenemos un subproyecto de mundos virtuales, es un proyecto financiado por la Xunta de Galicia, y en este subproyecto que coordino yo, lo que vamos a trabajar es en la integración de entornos libres con plataformas de e-learning y servicios de la web social, pero sobre todo también queremos trabajar en mejoras en la capacidad expresiva de los avatares. Mi avatar ahí en Second Life pues ha estado quieto mientras yo he estado aquí hablando, y yo me planteo por qué no podría, a través de un sistema tan sencillo como es la webcam del propio ordenador, detectar determinados patrones en mi expresión, ¿no? Si yo sonrío en un momento determinado, podría detectar un patrón de expresión. Si yo realizo algún tipo de... El lenguaje corporal es importantísimo. Si yo realizo algún tipo de movimiento con las manos, de énfasis en lo que estoy diciendo, ¿por qué no se podrían detectar esos patrones de expresión y transmitirlos? No estoy diciendo que mi avatar se mueva exactamente igual que yo, sería inviable, pero sí que pudiera transmitir en un momento determinado mi expresión o parte de mi lenguaje corporal, ¿no? Queremos ver si se puede hacer algo por esa vía. Y además, de manera paralela, tratar de desarrollar algunas herramientas de comunicación. Por ejemplo, una pizarra digital. Si yo pudiera tener un tablet PC con un alumno, tengo un alumno que estoy tutorizando Second Life, y yo tuviera un tablet PC en el que pudiera realizar unas anotaciones manuales que aparecieran en una pizarra dentro de ese entorno, directamente, pues creo que la utilización de esos entornos ganaría mucho. Y por mi parte, nada más. Esto es un poco lo que hemos hecho durante este curso, y nada, si queréis realizar alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Hola, bueno, lo primero de todo felicitarte. Mi nombre es María Luisa García Guardia y soy profesora de la Universidad Complutense. Imparto una asignatura que se llama Narrativa Hipermedia, que es optativa. Entonces, la pregunta sería, si tú piensas que ante el reto de Bolonia que tenemos los profesores con grupos en la universidad pública muy elevados, con un número de alumnos muy alto, esto puede ser una herramienta que te permita de alguna manera mejorar la docencia y tal vez poder abordar o enfrentarnos a este reto tan sumamente difícil de conseguir, que es poder mantener un Bolonia repito, con un número tan elevado de alumnos, ¿no?, en un entorno virtual. Claro. Bolonia, la eterna cuestión, claro. Bien, nosotros tengo que reconocer que tenemos un problema que yo creo que ahora es una virtud, y es que nosotros venimos de cifras de matrícula de 200 alumnos y 300 y 400 en lista de espera hace no tanto, hace 5 años, y nos hemos desplomado hasta los
el curso anterior 54 alumnos, este año por primera vez en varios años volvimos a repuntar 64, y la gente pues se tira mucho de los pelos. Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Se caen los alumnos. Y yo creo que si nos estabilizamos en torno a estas cifras de alumnos, me parece fantástico, ¿no? Creo que eso sería una gran ventaja competitiva para nosotros, el tener pocos alumnos. Yo creo que hemos abandonado un poco aquello de cuantos más alumnos mejor, y el crecimiento por el crecimiento de los centros, que es lo que ha primado durante muchos años, y ahora realmente primero entran 60 y tantos alumnos. Además, tenemos mi universidad ha planteado 3 tipos de grupos en clase, que son grupos de máximo entre 60 y 80, creo que son. Se llaman grupos grandes, medianos y pequeños, no se han comido mucho la cabeza con el tema. Grupos medianos de 20 alumnos, lo que ahora eran de laboratorio, y luego grupos de 10 alumnos, grupos pequeños de seminario, de tutorías de 10 alumnos, en nuestro caso, entre 7 y 10 alumnos. Entonces, el problema de la masificación para nosotros creo que es un problema que ya no tenemos, afortunadamente. Las aulas repletas, con 140 repletas y con alumnos sentados en las escaleras, creo que ya forman parte al menos de nuestro pasado, y es algo pues, de lo que me alegro, ¿no? Espero que no me diga mi rector, pero es algo de lo que me alegro. Entonces, dicho eso, en entornos donde haya mucha masificación creo que es muy difícil, pero ya es difícil realizar una docencia presencial, que es lo que se nos pide en Bolonia, una docencia más individualizada. El seguimiento individualizado del alumno es mucho más complicado cuando estás en unos entornos masificados. Si además de tener que realizar un seguimiento personalizado a través del mundo real, tienes que hacerlo a través de un mundo virtual, por lo menos yo, por lo que veo con las herramientas que hay ahora disponibles, creo que sería complicarse la vida, me da la sensación. Lo veo más como un complemento para determinadas actividades, simulaciones, para pequeñas tutorías, pequeñas actividades que se pudieran realizar, de seminarios, pero en un entorno masificado yo veo muy difícil la utilización intensiva de este tipo de entornos. Hola Enrique, en primer lugar te felicito realmente por tu exposición y tu trabajo, ¿no? Gracias. Una pregunta que quería hacerte sobre cómo has visto en la experiencia el factor lúdico y cuánto se traspasa el factor lúdico en el aprendizaje, ¿no? Sabemos que cuando entramos en Second Life todos entramos en forma lúdica, no solamente en Second Life, sino que cuando comenzó la página web pasa un poco eso, todo el mundo comenzaba a jugar. Una vez que se pasa esa etapa lúdica, ¿cómo reacciona el alumno o cómo se reacciona a nivel universitario cuando ya, no sé si me vas captando por dónde voy, ¿no? Es decir, cuando realmente puedes utilizar la herramienta como un elemento de aprendizaje, no solamente para una sola disciplina, sino en general. Me interesaría saber un poco tu opinión al respecto. Bien. Efectivamente, cualquier nueva tecnología, yo tengo la sensación desde hace años que empieza como un juego, y de hecho empieza muchas veces vendiéndose y entendiéndose, interpretándose como un juego. Así ha ocurrido con los mundos virtuales, es cierto, pero también lo hemos encontrado en la propia Web 2.0. En los blogs, pues cada uno escribía un poco lo que quería, era mi hobby de escribir en un blog. A partir de ahí pasa unos años hasta que la utilización de blogs o la utilización de herramientas propias de la web social, las propias redes sociales, ¿no? Era un juego, yo me junto ahí, comparto fotos con mis amigos, grupos, vídeos de mis grupos de música, y en un momento dado, a partir de un determinado momento, alguien dice, muy bien, ¿y qué aplicación tiene la educación? ¿Qué aplicación tiene en los negocios? Es un proceso que tiene que pasar. Yo sé que hay compañeros míos. Tengo la gran suerte de que la asignatura no la propuse yo, lo de mundos virtuales, reconozco que no la puse yo. Fue mi director de departamento, se le ocurrió la felicidad, me llama y me lo propone y yo lo pongo en marcha. Pero sé que yo tengo compañeros que, incluso más jóvenes que yo, que entendían el tema como un poco extraño, ¿no? Y dice, bueno, tú es que eres un friki, me dice, ¿cómo? Esto es poco serio, ¿no? Esto es poco serio, bueno, todo depende, ¿no? La asignatura de programación para videojuegos, que también se imparte, bueno, se impartía este año, por desgracia no se pudo impartir, que también teníamos de libre elección,
Pues, ¿es seria o no es seria? No sé, si atiendes a las cifras de negocio del mundo de los videojuegos, yo lo veo como muy serio. Ha superado a la industria del cine. Entonces, programar videojuegos, bueno, pues a lo mejor para algún profesor de, pues yo qué sé, con determinados esquemas mentales, pues le parece una simpleza por esa edad, programación para videojuegos o mundos virtuales. Es un tema que va calando poco a poco. Cuando se puso en marcha la asignatura, se planeó con casi un año de antelación, hubo un cierto cachondeo. El primer año era un poco de curiosidad, los alumnos preguntaban, y este año yo he notado ya una cierta seriedad. Y de hecho, cuando hemos puesto en marcha el proyecto de investigación, bueno, pues se han apuntado, pues somos 6 investigadores, ¿no? Y ya ha habido alumnos que se han acercado a mí a preguntarme si existiría la posibilidad de realizar su proyecto fin de carrera con algún tipo de aplicación de estas características, lo cual es perfectamente factible, puesto que ya estamos planteando proyectos de investigación. De acuerdo, tienen que ver con e-learning, no tiene que ver de momento, pues ni con aplicaciones de negocios, nada por el estilo, pero poco a poco va adquiriendo una pátina de seriedad, poco a poco, pero es un proceso en el que ves que se van sumando cosas y va perdiendo esa novedad tan llamativa. De cuenta reunirse 50 personas con un profesor y abrir Second Life y enseñar pues, a ponerle pelo a un avatar, pues despertaba un cierto cachondeo, y a quien ha caído conmigo en la asignatura al principio le parecía una cierta tomadura de pelo. Pero cuando un día te llaman, como me ocurrió hace unos meses, de una asociación de parques empresariales de Galicia, y me dicen, mira, ¿podrías hacernos una demostración virtual desde Second Life a un grupo de empresarios, de gerentes, de parques empresariales gallegos desde Second Life? Porque si el tema nos convence, podemos tratar de utilizarlo para realizar determinado tipo de reuniones y presentaciones. Galicia, bueno, tiene ya más autopistas, más autovías, pero llegar de determinados sitios, como el barco de Valdeorras hasta Santiago, sigue siendo un suplicio. Y hay parques empresariales en sitios pues, bastante remotos de Galicia. Pues cuando un gerente de proyectos, una asociación de parques empresariales, me llama y me dice, oye, que hemos encontrado esto, hemos visto esta noticia en la televisión gallega de lo que estáis haciendo, ¿podríais hacernos esta presentación? Pues dices, caramba, las cosas están cambiando. Hicimos la presentación, es cierto, y bueno, de momento no salió adelante. No salió adelante porque el entorno, el manejo del cliente, les parece, claro, los gerentes y empresarios de parques empresariales, gente que seguramente por un tema de edad, primero, algunos no lo entendían mucho el tema, otros lo encontraron difícil de utilizar. Pensemos que algunos de ellos ni siquiera utilizan un ordenador en su actividad normal, eso por desgracia no existe. Y entonces, claro, se les quedaba un poco grande, pero sí es cierto que a bastantes de los empresarios asistentes a aquella reunión, y sobre todo a la gente de esta asociación de parques empresariales, les ha gustado mucho el tema, creen que hay muchas posibilidades de evolución futura. Y bueno, este año de momento el proyecto no ha salido, también es cierto que ha habido mucho recorte con el tema de la crisis, pero es algo que tienen ahí para cuando puedan empezar a lanzar algún tipo de proyecto piloto para realizar reuniones ya más de carácter corporativo. Cuando te llama alguien así para algún tema como este, dices, bien, esto está dejando ya o ha dejado ya de ser un juego, o de ser percibido, mejor dicho, como un juego. Perfecto. Sí, solo una aclaración que quizás no la hemos hecho, una cuestión de orden. No hemos avisado a los usuarios que asisten al congreso desde Second Life que indudablemente también pueden hacer sus preguntas y que será mantenido el turno de preguntas como si estuviesen aquí en presencial. No sé, ¿hay alguna pregunta de Second Life? Vale. Había otra intervención, me parece. Hola, buenos días. Enrique, soy Alberto Navarro y es un placer verte porque además yo me quería en Orense. El ver ahora que estáis ahí es que para mí es un retroceso de años y ver cómo se ha avanzado. Se ve que isla en la que caigo, isla en que me encuentro alguien de Orense, sea real o sea virtual. Estamos en todas partes. Hay un par de cosas que a lo mejor te interesa saber. Esta mañana antes de venir para acá intercambiamos correos con el Departamento de Informática de la Universidad de Stanford, puesto que estamos compilando una aplicación libre que acaban de sacar, está en estado pre-alfa, que se llama Sindicata. La tienen orientada para que sea un entorno orientado tanto a lo que es educación virtual, como también a lo que es el desarrollo de utilidades en videojuegos y en arquitectura con contacto ya con Hollywood. Es decir,
que lo que es la parte lúdica como salida profesional de gente que se meta en estos entornos es realmente importante. No solo eso, sino que también había dentro de lo que es la plataforma OpenSyn una solicitud desde Alemania de una universidad que querían abrir clases para 20 y tantos profesores y aproximadamente unos 2000 alumnos, y desarrolladores de OpenSyn estaban ya ofreciéndose para ayudarles a crear ese entorno. Y dentro de lo que es RealXTend, ahora mismo ya se puede tanto detectar lo que son las expresiones faciales vía webcam y que el avatar te haga un seguimiento de tu expresión y tu movimiento, como por escritor virtual VPCN, que tu escritorio sea compartido con grupos, tanto a nivel de negocios como de alumnado, y crear también una pantalla virtual donde tengas un navegador donde puedes tener tu propia página web con todos los ejercicios o intercambio de documentos de OpenOffice o de PDF. Y a nivel de físicas, Adam Frisby ha creado una mejora sustancial con respecto a lo que es el lenguaje de programación de Linden, que es el MRM, que básicamente es César, que te permite manejar entornos de todo un grid de scenes en vez de declarar variables dentro de lo que son las pins localizadas, y a su vez RealXTend está utilizando Air en Python para crear los mismos scripts con muchísima más potencia de lo que puede hacer el DSL. Nada más. Pues te lo agradezco mucho, porque para este proyecto que ahora ponemos en marcha, te reconozco que nuestro nivel de trabajo hasta ahora ha sido mínimo, ha sido más que nada esta experiencia, en la cual han surgido oportunidades, como por ejemplo la que nos brindó también Héctor de incorporarnos al proyecto de Hispagrid, y en el que ya de hecho tenemos la suerte que nos han preparado pues un SIM también, y bueno, pues tenemos mucho que aprender, realmente tenemos todo que aprender, o sea que nosotros ya nos imaginábamos que había muchas que se tenía que estar trabajando mucho en este tipo de cuestiones, porque igual que las hemos identificado nosotros en esta asignatura, pues seguro que otros muchos más lo habían hecho, ¿no? Y como estamos convencidos de que más allá de los movimientos mediáticos de toda tecnología sabemos que pasa por un ciclo hype, ¿no? Entonces los medios de comunicación encumbran una determinada tecnología y de repente, pues 3 meses después, esto es un fracaso, los mundos virtuales no sirven para nada, Second Life, no estaba cerrado. Bien, todo eso que a lo que ya estamos tan acostumbrados, esos ciclos de movimientos, sabemos que tarde o temprano se alcanza esa meseta de la productividad, ¿no? Se empieza lo que se llama la colina del entendimiento. Entonces, nosotros estamos aún empezando esa colina, así que tiraremos de todos los contactos que podamos hacer, en los que ya estáis más adelante que nosotros en esa colina del entendimiento, para ponernos a remolque y tratar de sacar adelante un buen grupo de investigación, porque creo que ha despertado interés, tenemos potencial, lo que tenemos ahora son investigadores, gente a la que podemos remangarnos y ponernos al tema. Reconozco que no era mi tema de investigación, mi tesis en restricciones geométricas con algoritmos genéticos, me interesan más las aplicaciones corporativas de la web social, pero de alguna manera creo que los mundos virtuales me persiguen desde hace años, comentaba antes en el café, y bueno, pues voy a acabar dejando que me cojan, porque está visto que si me siguen con tanta insistencia, pues será por algo, ¿no? De ser una señal, así que vamos a detenernos y a ponernos en ese proyecto de investigación a tope.